¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Luis. Estamos aquí en tu clase de CTA para los alumnos de segundo de secundaria. Vamos a tener la segunda parte de organología vegetal y donde vamos a tomar en cuenta tres conceptos importantes, lo que es la flor, el fruto y semilla. Vamos aquí, flor. Como vimos en la anterior clase, vimos lo que era el tallo, la composición vegetal. Ahora vamos a ver los órganos propiamente de una planta. Y vamos a ver que la flor es el órgano en el cual se van a elaborar los gametos de la planta. Ahorita vamos a ver qué son. Partes. Receptáculo floral. Es la dilatación terminal del tallo de la flor. Sépalos son las piezas más externas de la flor. Son habitualmente verdes y en conjunto formando el cáliz, ¿no? Los pétalos son hojas modificadas de vistosos colores para atraer a los insectos. Acuérdate que hay insectos que ayudan a la polinización, ¿no? Para poder realizar la reproducción de las plantas, ¿no? Para que pueda aparecer, bueno, a formarse otras nuevas plantas, formándose las semillas, ¿no? Y los frutos. Ginesio, formando por la unión de carpelos, órgano femenino de la flor, conformado por uno o más pistilos que contienen al óvulo, el gameto femenino. Androcio, órgano masculino de la flor, conformado por los estambres, en los cuales están el polen que contiene el gameto masculino, ¿no? Mira, entonces vemos que en la flor encontramos el gameto femenino y el gameto masculino, las cuales se unirán para formar un nuevo ser, una nueva planta, ¿no? Un nuevo ser vivo. Acuérdate que la planta es un ser vivo, ¿no? Es decir, no, profe, no es ser vivo, sí es un ser vivo. ¿Ya? Importante recordar que los sépalos más los pétalos nos forman forma el perianto. Y el androcio más el ginesio fueron el perigonio. ¿Ya? Algo muy importante. Ahorita vamos a ver todo eso en el videito para que puedan entender mejor. La polinización. Procesos en el cual los granos de polen van desde el estambre de una flor hacia el pistilo, por lo general de la misma flor. Hay varios tipos de polinización. Polinización directa, cuando el polen cae desde el estambre al carpelo de la misma flor. Acuerda cuando va a caer, ¿quién les puede ayudar ahí? Son los insectos o propiamente también el viento, ¿no? El viento que mueve a la plantita y mueve ese polen y va a caer al estambre, ¿no? Donde se encuentra la parte femenina de la flor. La polinización cruzada. El polen es transportado desde el estambre de una flor hacia el carpelo de otra flor. También es ayudado, muchas veces es ayudado por los insectos o por los vientos, ¿no? Tipo de polinización cruzada. Polinización entomófila. En la polinización es cuando el agente que transporta el polen son los insectos. Muy bien. Polinización ornitófila es la polinización donde el agente que transporta el polen son los pájaros, ¿no? Ahí está la picaflor, que también ayuda a la polinización, ¿no? Polinización anemófila es la polinización, ¿no? Donde se transporta el polen, se realiza por medio del viento, ¿no? Justo lo que te comentaba. Tanto plantas, también los pájaros y el mismo viento transportan el polen para realizar la polinización. Y en esta polinización se realiza la fecundación, proceso mediante el cual se fusiona el gameto masculino con el femenino para formar el embrión. Durante la fecundación, el tubo polínico penetra en el óvulo a través de los micropilos, ¿no? Uno de los dos núcleos espermáticos del tubo polínico se une a una célula del óvulo llamado ovocélula, formando un cigoto, ¿no? Es muy parecido, ¿no? A lo que nosotros sabemos, ¿no? Como vemos aquí está el estambre, vemos que está formado por la antena,
el estigma, el estilo, el filamento y el ovario. Aquí está el ovario, ¿no? Acuérdate que sale en el estambre, se encuentran unas capsulitas donde se encuentran el polen, ¿no? Aquí vemos el polen, perdón. ¿No? Aquí se encuentra el polen. Por medio del viento o algún insecto o como una abeja o por la picaflor, este polen se va a mover y va a caer, ¿no? Va a caer aquí en este tubito, ¿ya? ¿No? Va a caer en este tubito, donde se va a liberar, bueno, se libera, perdón, este polen, hay una liberación de polen, y caen estos gametos, ¿no? Masculinos dentro de este tubo polínico, donde aquí encontramos al óvulo de la planta. Y aquí adentro se ve el óvulo, los núcleos polares y ovocélulas, aquí se encuentran. Y aquí es donde se produce la germinación, ¿no? Se produce lo que dice la fecundación, ¿no? En el óvulo, en el sacro embrionario, y así, y aquí se forma, como nos dice aquí, se forma el embrión. Siguiente. Y después de esa formación del embrión, esta planta o esa flor se transforma en fruto, conjunto de piezas florales que quedan después de la fecundación. Partes, está la semilla, donde está el embrión, pericarpio, el resto del fruto. El pericarpio se divide en exocarpio o epicarpio, cáscara. Mesocarpio, la pulpa, y endocarpio, protección de la semilla. Aquí vemos epicarpio, endocarpio, mesocarpio. Semilla, es el embrión de la planta una vez que ha alcanzado la madurez. Puede acompañado de tejidos nutritivos y está protegido por una cubierta o testa. La semilla de los angiospermas o plantas con flores se diferencia de las formas por las gimnospermas, entre las que se encuentran las coníferas y otros grupos afines. La semilla está rodeada por una capa dura, resistente, derivada del integumento del óvulo y llamada testa. En las plantas con flores se forma una segunda cultura por el interior de la testa llamada tengen, ¿no? Ahí donde vemos el fruto. Y finalmente, dentro del fruto encontramos lo que es, bueno, esta parte y las clases de, mejor dicho, las semillas, y vemos las clases de semillas, epígeas y hipógeas. Epígeas cuando al desarrollarse el tallo embrionario se desarrolla activamente llevando consigo los cotiledones que se guardan adheridos a él, ¿no? Aquí vemos. Hipogeas conservan sus cotiledones en el suelo. Aquí vemos lo que es la germinación. Y acuérdate algo muy importante, que la germinación es el proceso porque se reanuda el crecimiento embrionario. Después de la fase de descanso, se desencadena hasta que la semilla no haya sido transportada hasta un medio favorable por alguno de los agentes de dispersión. Las condiciones determinantes del medio para este fenómeno son aporte suficiente de agua y oxígeno y temperatura apropiada. Cada especie prefiere, ¿no?, para germinar una temperatura determinada. En general, las condiciones extremas de frío o calor no favorecen la germinación. Algunas semillas necesitan también un tiempo determinado de exposición a la luz para iniciar la germinación. ¿Listo? Vamos a pasar con el video. La flor. La flor, ¿qué es la flor? La flor es la parte de la planta que contiene los órganos sexuales. La mayor parte de las flores son hermafroditas, es decir, tienen órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. Una flor presenta las siguientes partes.
Como se aprecia en la imagen, a continuación tenemos el pistilo, los estambres, la antera, el estoma, la corola, que es el conjunto de pétalos, los pétalos, el estilo, el pistilo, el ovario, los óvulos, los sépalos y el cáliz. Pero observemos o escuchemos detenidamente las partes de la planta. Presenta un cáliz que está formado por hojitas verdes que están en la parte exterior de la flor. La corola, llamada ordinariamente la flor, está formada por unas hojitas de varios colores llamados pétalos. Los estambres son como bastoncitos que tienen por base el centro de la flor y tienen un polvillo amarillento que se llama polen y es el órgano masculino de la flor. Filamento es un hilo muy delgado destinado a sostener a la antera. La antera es un saquito que abierto con los dedos te manchará con un polvillo amarillento que sale de dentro, que es el polen. Y los pistilos son los órganos femeninos de la flor. Podemos apreciar luego la reproducción sexual en las plantas. Esta se da por procesos, como el proceso de la polinización, que es el transporte del polen de una flor a otra. En muchos casos lo realizan los insectos, las aves o el viento. 2. La fecundación. La fecundación es la unión del polen con el óvulo. El polen desarrolla un tubo polínico que llega hasta el ovario y se une con los óvulos. Formación del fruto. Después de la fecundación, la flor cambia, el cáliz y la corola se secan, los óvulos se transforman en semillas, mientras que el ovario se desarrolla y madura hasta formar el fruto. La germinación, que es la última fase. Cuando el fruto está maduro, libera las semillas. Estas caen al suelo y al poco tiempo germinan, formando una nueva planta. El fruto. El fruto es el ovario fecundado y maduro. Realizada la fecundación del óvulo, ésta se transforma en semilla y el ovario empieza a crecer rápidamente para transformarse en fruto. Parte del fruto. Tenemos dos partes, el pericarpio y la semilla. El pericarpio es todo aquello que rodea la semilla en forma de cubierta y consta de tres partes. El exocarpo, que es la parte más externa del fruto, sería lo que conocemos como la piel. El mesocarpo, que es la parte más gruesa de la mayoría de los frutos, sería la carne que comemos. Y el endocarpo es la parte normalmente endurecida que cubre a la semilla, sería el hueso. Semilla. Se encuentra encerrada dentro del endocarpo. Clases de frutos. Los frutos pueden ser carnosos, pueden ser secos. Carnosos son muy útiles pues se contienen sustancias azucaradas que refrescan y alimentan. Tenemos el tomate, la naranja, el mango, la lechosa, entre otros. Y frutos secos tenemos el trigo, el arroz, el frijol, el maíz, etc. La semilla. La semilla es el óvulo fecundado. En ella se pueden distinguir tres partes que muestra la figura, como son el tegumento, los cotiledones, la radícula, la gémula. Cuando las semillas caen en un medio con buenas condiciones de humedad, temperatura y luz, el embrión empieza a desarrollarse. A este proceso se le llama germinación.